Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos. Pues muy buenas noches, estimado auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en esta primera emisión que se está realizando precisamente por parte del candidato a diputado por el Distrito 9 de esta ciudad, Armando Moreno Soto. Esta es una primera emisión donde prácticamente la estamos inaugurando. Esta serie de programas se van a estar realizando 2 veces por semana, los lunes y los jueves de 8:30 de la noche a 9:30 de la noche. Y pues les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos a quienes nos están sintonizando por Facebook Live en estos momentos. Me gustaría que en este ejercicio, como parte de este ejercicio que se está haciendo, pues, porque es un espacio para debatir ideas, para tratar ciertos tópicos de importancia y de relevancia para nuestra ciudadanía aquí en Hermosillo, pero también es importante decirlo, son temas también no solo de interés general para la ciudadanía, sino que temas que son colocados por nuestros candidatos a diputados locales por Hermosillo. En este caso, pues es una iniciativa del equipo de campaña de Armando Moreno, y por esa razón a mí me gustaría mucho que él nos diera unas palabras respecto de cómo nace este proyecto. Adelante. Pues básicamente lo que entendemos es que por la pandemia, aunque nosotros andamos en la calle y en contacto con la gente, mucho es a través de redes. Y luego, en primer lugar, pues estamos tratando de llegar a todos nuestros electores por medio de las redes. Y específicamente este programa va encaminado, como tú decías, a debatir, a discutir, a introducirnos en alguno de los proyectos que traemos. En este caso quisimos iniciar con un proyecto que los 3 que estamos en esta mesa estamos involucrados de tiempo atrás, que es el Parque Lineal, la propuesta de Parque Lineal desde Estación Zamora a La Sauceda, que es un proyecto que creo tiene muchas repercusiones en el oriente de la ciudad, tanto en la zona rural como urbana. Y bueno, en ese sentido va esta primera emisión, que les agradecemos mucho su presencia y a ti, pues, la dirección de mí. No, pues al contrario, muchísimas gracias por invitarme, y muchísimas gracias a nuestros invitados. Yo creo que daríamos paso precisamente a presentar a cada una de las personas que nos acompañan. En este caso, pues por supuesto está nuestro candidato a diputado local por el Distrito 9, Armando Moreno Soto. También nos acompaña el candidato a diputado local por el Distrito 12, quien es vecino de Tazacal, Rafael Ramírez. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias. Y por supuesto, una de las personas que han impulsado este proyecto desde un principio, Hilario Valenzuela Robles Linares. Bienvenido, Hilario. Gracias. Gracias a ti. Y bueno, yo comenzaría pues precisamente que nos platiquen qué es el parque. Claro. Lineal. Sí, muchas gracias. Pues sí, es un proyecto que conjunta, yo creo que el espíritu de la ciudad, una parte rural y una parte urbana. Como están aquí en esta mesa los candidatos a representar a justamente esos 2 sectores que tiene esta ciudad y el municipio en general, ¿no? El municipio de Hermosillo es un municipio muy extenso y que sigue manteniendo afortunadamente una cultura pues de gente sencilla, gente de campo, ¿no? Y por eso se vive bien aquí en Hermosillo y la gente pues busca preservar esa forma de vivir aquí en esta ciudad. Y este proyecto tiene que ver con una estrategia de mitigación o de combate o de resolver pues algunas diferencias que surgen en la planeación urbana respecto de, por un lado, los espacios de esparcimiento para la gente, los espacios recreativos para la gente, el respeto de la cultura de cada una de las comunidades, las colonias y los pueblos, y que los fenómenos urbanos de gentrificación, estos que están muy discutidos en las ciudades, de que se va haciendo caro el suelo o la vida en las colonias porque
porque por el efecto de la desigualdad llega gente con dinero a lugares donde el suelo es barato y empiezan a adquirir y empieza a hacerse cara la vida luego en los lugares. Entonces es muy complejo el crecimiento urbano. Y este proyecto es muy interesante porque le entra de frente, le topa de frente, diríamos allá en Tazajal, en La Victoria, le topa de frente al asunto, ¿no? Del crecimiento urbano y del desorden que hay en esa materia desde la ciudadanía. Y lo que sucedió fue que nos dimos cuenta, para la gente que es de muchos años aquí de la ciudad, es evidente que las colonias y los pueblos hacia esa zona pues están junto a la vía del tren, porque era la vía del tren el medio de comunicación primordial en los años en donde, a principios y mediados del siglo pasado, ¿no? Entonces, dándonos cuenta de eso, después nos percatamos que había una liga de voleibol, perdón, de voleibol, de softball y de béisbol ejidal, ¿sí? Que preside y promueve el tocayo de Rafa Cruz, ahí de La Victoria. Y entonces, haciendo un recorrido con él, y le digo, oye, no se dieron cuenta, o no están dando cuenta que todos los campos de béisbol y de fútbol y de softball están junto a la vía del tren, ¿no? Pues, porque es algo muy natural, o sea, porque ahí tienen la vía y tienen los campos y pues nada, y no se fijan de eso, ¿no? Entonces, yo le expliqué en aquella ocasión, hace algunos años, que había una serie de proyectos que había conocido el Banco Interamericano de Desarrollo, de parques lineales, en donde se podía hacer una conectividad y que podíamos hacer una conexión de toda la infraestructura deportiva que estaba junto a las vías de todos estos pueblos, ¿no? Y casualmente pues daba hacia la zona de la presa y obviamente a la zona de la Sauceda, ¿no? Entonces se fue madurando el proyecto, se hizo unos estudios preliminares, ya después se tuvo la fortuna de que viene el cambio de gobierno en el 2018, también a nivel de la administración municipal, y nos encontramos con Armando como regidor, ¿no? Y eso fue muy afortunado porque pues no es fácil hacer un proyecto desde la ciudadanía, casi siempre te topas con que no es prioridad de las autoridades, ¿no? Entonces, afortunadamente, con Armando, con su equipo, ahí en el ayuntamiento, con Rafael Ramírez, con Rafa Cruz, con vecinos de la zona, se logró llamar la atención de la administración, y con eso fue que se puso ese proyecto ya en el ámbito de la agenda de gobierno, y pues ahorita estamos ya en una etapa muy interesante, donde pues se vislumbra de entrada como un compromiso de campaña del candidato a gobernador, lo cual ya es pues casi, o sea, ya pasa casi a ser parte del programa de gobierno, una vez que se concrete la victoria electoral de los diputados, de la presidenta municipal Celia López y del candidato a gobernador Alfonso Durazo, ¿no? Y pues así fue como se fue dando. Pues no es fácil. La propia universidad involucramos a la Unison, aquí igual con las relaciones y el arte de hacer buena política de Armando Moreno, involucramos a la Unison, y pues se ha venido avanzando en estudios, en lo que se requiere pues para que esto se convierta en una realidad. Pues no sé si quieras tú ahondar algo, Rafa, respecto a cómo se ha estado, digamos, claro. el proyecto. Claro que sí. Pues nosotros, después de que el compañero Hilario nos echa la invitación, nos propone, nos vislumbra la cuestión del proyecto, cosa que sí nos llama la atención, y ahí nosotros, después de esa primera reunión que tuvimos con Hilario, con el profe Armando, que tuvimos la fortuna que él era de los miembros que estaba participando activamente y que sigue participando en el ayuntamiento, pues le tomamos interés. Nosotros nos llevamos a la tarea de ir juntando a la gente, las comunidades rurales vecinas, los de las Amapolas, los de La Victoria, el Tazajal, San Pedro, el Saucito y hasta Zamora.
ir congregando en información a los liderazgos para irnos compenetrando más a la información y sí ha sido un proyecto que le ha llenado el ojo a la gente. La gente tiene esperanza que sí se logre, ya tenemos la esperanza de que ya hubo un primer entre que apoyó mucho el regidor Armando Moreno para una reunión que hubo con la alcaldesa, después ya ahorita como ya lo toma como bandera también Alfonso Durazo como candidato a gobernador. Entonces todo eso nos llena a nosotros de esperanza, que puede ser un proyecto que en poco tiempo lo podamos ver realizado ya en obra, ¿no? Y las comunidades y las colonias lo miran bien porque es algo que va a llevar buena relación, la comunicación, deporte, salud y convivencia. ¿Tú, Armando? ¿Qué quieres Pues sí, me gustaría mucho porque yo desde que le oí a Hilario plantearlo dije, esto está todo dado. Y eso que yo sentí, como dice Rafa, lo hemos sentido cada vez que lo vamos a exponer a las comunidades, porque hemos andado en toda la zona rural y también en la zona urbana. ¿En qué consiste? Sería una trotavía y una ciclovía que vendría por el área federal concesionada al ferrocarril, que vincularía, como dice Hilario, los distintos campos de béisbol, softball y fútbol que existen a través de esta trotavía, de esta ciclovía, donde además se pondrían eso que el candidato a gobernador llama gimnasios de bolsillo. Y además algunos lugares así para hacer actividad cultural, incluso mercados. Por ejemplo, en el caso de Estación Zamora, lo que vimos que era muy necesario, que de ahí llegaría, digamos, poner como un centro para mercados de productos regionales. Nada de ropa, nada de traer de puro producto regional. Y así prácticamente sería no solo deportivo, sino también cultural y hasta económico el asunto, ¿no? Entonces, sí, ya ahorita tenemos la gran ventaja que lo hizo Alfonso Suyo, ya está en el programa de gobierno y en el caso de Célida también está involucrada en el mismo proyecto. Pues muy bien, pero a mí me quedan algunas dudas respecto, por ejemplo, el tramo, cuántos kilómetros son. En esos kilómetros, cuando estás hablando de una ciclovía, por ejemplo, pues cómo se cubren las necesidades de sombra de los deportistas, de agua, también de la parte verde. Sí, mira, es un proyecto que te va de entrada son esas coincidencias que llaman la atención y que dicen, oye, pues suena que el proyecto trae ángel, ¿no? Resulta que la trotapista de ida y vuelta, ¿sí? Desde la Sauceda hasta la Victoria, o sea, hasta la Victoria de Tajal, que sería la parte urbana del parque lineal, es de 42 kilómetros, ida y vuelta, ¿no? O sea, son casi 42, ¿no? Casi como si corrieras una maratón, ¿no? Para los que les gusta correr, pues ahí se van a poder echar varios tramos de lo que es la otra pista. La propuesta es que del Tazajal hacia Estación Zamora sea una ruta más de campo traviesa, más para poder inclusive andar en bicicleta, campo traviesa, y hacer paseo a caballo o pues a pie, ¿no? O corriendo, pero con una infraestructura más rural, ¿no? Para no alterar tampoco la belleza escénica y el espacio de toda esa zona que sigue siendo evidentemente rural campestre, ¿no? Fue muy atinado de la candidata ahora al ayuntamiento de Hermosillo, la presidenta en proceso de reelección, si la ciudadanía se lo permite, que nos pidió que se incorporara Zamora, ¿no? Porque incorporando Zamora, Estación Zamora, tiene la posibilidad de generarle un vínculo hacia el CECITES, ¿sí? Y conectar ese CECITES por esa vía a todas las comunidades de esta zona y las colonias, o sea, desde la Metalera hasta Zamora, pues, ¿no? Y eso ya genera una alternativa para la juventud
distinta de moverse hacia adentro de la ciudad, más bien decirse, hacia afuera, ¿no? Fíjate, en datos, te comento, son 18 canchas de fútbol, 16 campos de softball, 20 campos de béisbol, 28 parques de bolsillo, y obviamente la infraestructura que tiene que ver con la cultura y el comercio, que ya comenta aquí Armando, y que va a tener que ver con tejabanes de generación de energía solar, ¿no? de energía fotovoltaica, para darle posibilidad a que todo el parque esté iluminado. Este tipo de proyectos tienen beneficios colaterales, que a veces son más fuertes que el beneficio directo. Por ejemplo, los temas de seguridad, ¿no? Esta zona es una zona, pues por ser una zona de transición, donde hay colonias de personas o de familias con muy altos ingresos, ¿no? Y de familias con muy bajos ingresos. Te puedo decir que el terreno o la casa de más valor de la ciudad de Hermosillo están separados por seguramente unos 100 metros y una barda, con la casa más precaria que hay en Hermosillo, que está ahí en La Victoria. Una casa de un vecino amigo nuestro que tiene a su cargo sus 6 hijos, se le fue la señora, y que el señor hace lo que puede por sacar adelante su familia, y eso está en un pedacito de país, y entonces en esos 100 metros se ve la gran opulencia y la pobreza extrema. Entonces, este tipo de proyectos hace eso, es un nivelador, ¿no? Es un igualador de derechos. Entonces, porque lo mismo va a poder salir a correr esta persona que le ha ido muy bien en la vida, y esta otra persona que también le ha ido bien porque tiene la salud y a sus hijos en su casa, pero que le cuesta mucho sacarlos adelante. Entonces, este tipo de proyectos hace eso. En materia de seguridad, va a ayudar a prevenir los delitos que tienen que ver por falta de iluminación o por falta de conectividad. Dos, mucha de esta gente se tiene que subir hasta la carretera para agarrar el transporte, ¿no? Y todas estas comunidades, digamos, desde las amapolas, o sea, todas las de acá, más todos los rurales, están conectadas de este lado de la vía del tren, ¿no? Pero con tramos con pavimento y tramos de terracería. Entonces, se pretende en este proyecto que ya se urbanice bien todo esto hasta el Tasajal con las salidas de San Pedro, que es como está en papeles, ¿no? Hemos visto que el proyecto ha estado financiado por el Estado y por los municipios, anteriormente gobernados por el PRI, mal gobernados, porque en ese tramo se dice que ya está hecha la carretera, o sea, el camino, y hay vil terracería, ¿no? Tiene otro efecto colateral, que es la apropiación del espacio público. La zona federal de la vía del tren es propiedad de la nación, ¿no? Es una concesión que el país, el pueblo de México, a través de su gobierno, le tiene dado en concesión a una empresa ferrocarrilera, que además adquirió el ferrocarril que era antes también del pueblo, que era el Ferrocarril del Pacífico. Yo vengo de una familia ferrocarrilera de Empalme, y entonces conozco el tema del ferrocarril, y esta empresa, pues, lo único que tiene que hacer es ceder el espacio que no usa. Entonces, lo que se hace en este tramo es poner una pequeña reja, una reja que por un lado protege a las personas de no cruzarse a la vía del tren, y protege al tren de que no le impidan el paso. Entonces, es un beneficio para el tren, pero es un beneficio para la ciudadanía. Y hay otro efecto importante, un poco más complejo, que tiene que ver con de dónde financiamos este proyecto, ¿no? Pues, por un lado, el gobierno del Estado, ahora que es ya compromiso de campaña de Durazo, y lo cual nos dio mucha alegría, la sensibilidad que él tuvo de juntar dos grandes temas, ¿no? Él en un solo acto, él dice: voy a rescatar la Sauceda, ¿sí? Y todo lo que es el pulmón verde de Hermosillo, el corredor biológico que tenemos, que está a punto de desaparecer, y que él lo va a rescatar, el gobierno de Durazo, y conecta perfectamente el tema de la Sauceda, de rescate de la Sauceda, con el parque lineal, como un activo conjunto para la gente de Hermosillo, ¿no? O sea,
no va separado el parque lineal de Estación Zamora de la Sauceda con el rescate de la Sauceda y el corredor biológico que esté pulsando, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se financia? Pues resulta que platicando con Armando, que es economista, que sabe también del financiamiento del desarrollo, lo que vemos es que la carga para los municipios o el Estado puede ser muy alta para este tipo de obras, ¿no? Porque puede ser hasta en cierta forma medio un lujo, ¿no? Para la ciudad de tener un parque lineal y el rescate de esta infraestructura de la Sauceda, ¿no? Y muchas veces el tema de los árboles pues también es un lujo. Hay un déficit, acuérdense, de 100,000 árboles en Hermosillo, ¿no? Que alguien tiene que producir. Si vamos a un vivero, un árbol nos sale pues en 200, 300 pesos, si es chiquito, entonces eso es un costo alto, ¿no? Entonces, lo que pretendemos hacer es que intentar, con la misma oferta que hace el candidato Durazo, de tener un banco de desarrollo estatal, ¿no? Él lo ha dicho como un banco estatal de bienestar y desarrollo, es que vamos a buscar que el Banco Interamericano de Desarrollo invierta con este Banco de Sonora y el Banco de Sonora le financie al gobierno municipal y estatal este proyecto, ¿no? Y se va a reponer ese crédito con algo muy sencillo, que es la regularización de todo el suelo urbano de toda esa zona, ¿no? De tal forma que quien tiene, quien vive en un fraccionamiento de altos ingresos, pues pague un predial que sea más justo, ¿no? Que las familias que viven en las poblaciones y en las colonias igual puedan hacer la contribución como la están haciendo. Ahora que estaba yo viendo ahí en la Victoria y el Tazajal, me impresiona cómo la gente recibe su boleta predial y si no la recibe va y la busca, ¿no? Para ir a pagar su predial, ¿no? Y yo pensaba que era al revés, yo decía, aquí, pues, ¿quién se va a preocupar un ejido de pagar el predial? No, pues no. O sea, hay mucha responsabilidad de la gente. Entonces, este proyecto está en ese sentido planteado para que no le cueste a la ciudad, para que no le cueste al Estado, que sí le tenga todos estos beneficios y que sobre todo le ayude a ambos diputados a pues cumplirle a la ciudadanía con lo que la gente está pidiendo, ¿no? Que es movilidad, o sea, que es el tema del transporte, que corra por acá, no corra por la carretera, la seguridad y el esparcimiento y el deporte, ¿no? Y bueno, ¿y cómo están planteadas las etapas? Pues porque ya nos dibujaron cómo está planeado o pensado el proyecto, pero cómo se pensaría que fuera avanzando una vez que se tenga el financiamiento y que todas las autoridades estén en sincronía para que esto se pueda iniciar. Pues en principio, cuando lo retomó Célida, habíamos pensado en comenzar de Estación Zamora a un poquito más acá desde el Saucito hasta donde está el Cecites. Entonces, y después esa sería la primera etapa y posteriormente ir avanzando tramo por tramo. Pero es muy posible que cambie eso y que se pretenda a partir de la Sauceda comenzar a irlo a construir hacia el oriente, ¿no? Entonces, y retomando un poco la pregunta de lo primero de lo ecológico, ¿no? Nosotros pensamos que no debe ser lineal, sino ir haciéndolo más atractivo, sinuoso. Ya hay mucha vegetación. Incluso hemos tenido 2 entrevistas donde ha estado Ferrocarriles negociando. Ahorita podemos entrar a lo que ellos nos piden, que es el obstáculo más fuerte, pero incluso mismo Ferrocarriles propuso ellos poner árboles, o sea, darnos los árboles para ponerlos. O sea, va a ir acompañado de reforestar lo que no existe, que ya hay bastante vegetación al respecto, ¿no? Son 35 metros a cada lado de la vía del ferrocarril. Entonces, como que se ha hecho un lugar donde se acumula agua, entonces hay buena cantidad de vegetación. En la cuestión de, por ejemplo, también activaría, por ejemplo, la posibilidad de gente de poner puestecitos para aguas frescas o para vender refrescos, ¿no? Que le permitan a los que están
caminando tanto por la totavía como por la ciclovía, pues hidratarse, ¿no? Entonces tiene una connotación ecológica también el proyecto, ¿no? Y yo reiteraría esa parte que dice Hilario, pues el efecto uno de los efectos fundamentales sería revalorar las propiedades y que de alguna manera eso financiara el mismo proyecto en el largo plazo a través de los prediales. Sobre todo la gente rica de esa zona paga unos prediales muy bajos, pues se aprovechan de que están inmersos en una zona rural y de baja plusvalía y pagan prediales bajísimos. Entonces, con el proyecto, además de un aspecto nivelador, pues obligaría a todo el mundo a pagar mejor. Incluso para la gente de bajos ingresos, a veces venden sus propiedades prácticamente regaladas. Eso con el proyecto significaría que tienen más posibilidades de vender, ¿no? Y bueno, hasta ahorita nos falta hacer el proyecto ejecutivo. Ya lo tendríamos, pero la pandemia nos detuvo, porque hicimos un convenio con la universidad y el municipio. Pero a la mera hora de instrumentarlo nos cayó la pandemia y entonces ya no hubo topógrafos, ya de estudiantes, ya no hubo pues cómo hacerlo. Faltaría hacer ese proyecto ejecutivo para sacar los costos bien a bien, y eso determinaría mucho cómo se va a ir avanzando, ¿no? Porque de lo que se trata también es ahorita hacer el tronco. El tronco sería desde Zamora a la Sauceda, pero en un futuro se puede hacer hasta el centro, hasta el parque industrial, por ejemplo. Mucha gente de esa zona va y trabaja al parque industrial, entonces ahí se podría desplazar fácilmente hasta el parque industrial. Y la interacción con el Parque Madero, ¿no? Que también es natural porque bajas por el vertedor hacia la Sauceda a conectarte ahí con los campos que están en esa zona y el propio Parque La Sauceda, y por la misma avenida que baja ahí por donde era antes, pues la salida del cauce, el vertedor de la presa, pues ahí ya hay ahorita una infraestructura en el camellón de la avenida, pues, de parque, que se puede mejorar y conectarse luego hacia el Parque Madero, ¿no? Asimismo, si detonas este tema de la Sauceda, conectado en un esquema recreativo, deportivo y ambiental, ¿no? Es natural por aquellos que también, todos estos colectivos que hay aquí en Hermosillo, de defensa de la Sauceda, de defensa del parque de Villaviceris y del Cárcamo, y todo lo que ha habido en torno pues a la lucha ambiental, ¿no? Que hay en la ciudad, que es real y que está viva, es que este proyecto consolida, ¿sí?, esa lucha, ¿sí? No es un proyecto que desplace esa lucha, al revés. Es un proyecto que va a provocar que esos 100,000 árboles que hay de déficit se produzcan ahí mismo en la Sauceda, ¿sí?, que sea vegetación nativa y que efectivamente se consolide el corredor biológico que se pretende, digamos, entre el tramo de lo que es el vertedor de la presa y lo que es el vertedor del lado izquierdo, el pequeño, ¿no? Y lo que es el vado del río, ¿no? Y todo eso hacia la costa, pasando por la universidad, el centro y todo lo que es el corredor biológico que se pretende, ¿no? En estas pláticas que se ha tenido con promotores del corredor biológico y, bueno, conocemos del parque, se ha dicho, y me pareció interesante, que posiblemente en esta zona, que es donde se juntaban los dos ríos, ¿no?, toda la Victoria y antes de que hubiera presa, pues posiblemente realmente fuera la zona de origen de la ciudad, porque pues, por la orografía y por el cauce de los ríos, lo más seguro es que ahí estaban los pueblos originarios, ¿no? Y entonces yo decía que este proyecto es el origen y posiblemente el destino de rescatar la cultura del agua en Hermosillo, pues, ¿no? Porque se perdió el activo de la presa al hacer esta otra presa arriba que no tenía razón de ser. Se hizo un vado del río
pues, que se ve ahorita que no sirvió urbanísticamente para nada, más para generar una alta plusvalía de los que se quedan con los terrenos, ¿no? Entonces, tenemos que rescatar la ciudad. Esto que dice Célida en su eslogan de campaña no es solamente un tema electoral de 3 años, ¿no? Hay que rescatarla de 30 años de atraso que tiene Hermosillo, de que la capturaron unas pocas familias y se la llevaron a sus bolsillos inmobiliarios y hicieron cosas que beneficiaban esos bolsillos inmobiliarios y no beneficiaban a la gente, ¿no? Entonces hay que rescatarla y que la infraestructura urbana le sirva a la gente de Hermosillo, ¿no? Ese es el Ahora, el proyecto es un intención. proyecto que ustedes han estado pensando, o tú, Hilario, lo has estado pensando como a mediano plazo, o sea, en un lapso de 3 años o es más, de largo plazo. No, eso sí me gustaría imaginármelo, sí. porque veo una Sauceda que no existe. No, por eso. tiene que ser acción inmediata, ¿no? Sí. Tiene que ser una acción inmediata cuando el candidato Durazo reconoce que va y se compromete a rescatar la Sauceda, está asumiendo el mandato que escucha de la gente, ¿sí? La ventaja que tenemos con Durazo es que no es un candidato títere, o sea, no son los asesores los que están escribiendo ahí cosas. Él está planteando su campaña de su ronco pecho. O sea, él dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque él está viendo y está escuchando a la gente. Entonces, ese compromiso que él está haciendo se va a transmitir en acción inmediata. Lo más seguro es que se haga rápido el proyecto ejecutivo de lo que es el parque, se tome una decisión rápida de qué hacer con la Sauceda como activo del gobierno, ¿no? En estas pláticas que Armando ha tenido con él, por lo que sé, no por Armando, porque es muy humilde en su manejo, pero sé que platicaron en torno, por ejemplo, a lo que hay en Culiacán, de lo que es el jardín botánico de la ciudad, y que la Sauceda tiene esa vocación natural, ¿no? Hacer un epicentro de producción de vegetación, de la cultura del agua, ¿no? Y entonces, esto del corredor biológico cobra sentido si rescatamos la Sauceda, y yo creo que va a ser rápido. El gobierno se va a comprometer rápido. La ventaja de que tengamos un gobernador emanado de Morena y una presidenta municipal emanada de Morena, pues es que los dos van a estar en sintonía con el gobierno federal. Y entonces el gobierno federal, si se dieron cuenta ustedes, ya está remodelando lo que va a ser la universidad, o no sé cómo le llaman, de béisbol, en donde está el Héctor Espino, ¿no? Yo no sé mucho de béisbol, pero sé que ya empezaron esa obra y la van a terminar en unos meses. Imagínense cuando el presidente se entere, ¿no? Por voz del gobernador, que está haciendo un parque lineal que conecta 20 campos de béisbol, donde está el semillero de niñas y niños, jovencitas y jovencitos que están haciendo su esfuerzo por convertirse en estrellas del béisbol, porque les gusta el deporte y se mantienen. Entonces, eso es natural. Entonces, tienes una inversión federal en una universidad del béisbol, y tienes un parque lineal que conecta 20 campos de béisbol y softball, ¿sí? Entonces, vas a tener la voluntad política de gobierno de los niveles federal, estatal y municipal. Con una ventaja, que tendríamos 2 legisladores en el Congreso del Estado, ¿sí? Abogando porque hubiera los recursos necesarios para la aportación que tienen que hacer el Estado o los municipios en este proyecto. Que esa es la ventaja que tiene este parque, que no tienen otros proyectos, ¿no? Bueno, no sé si quieres decir algo, porque Sí. tengo una pregunta para ustedes. Sí, bueno, sí, nosotros entramos a la Sauceda, incluso con la gente del Parque Lineal antes del problema del cárcamo, ¿no? Incluso yo entonces ya le dije, hay que entrarle a recuperar la Sauceda, y anduvimos viendo. Y apenas comienza el deterioro serio. Por ejemplo, las albercas, que es de lo más caro, ya se comienzan a cuartear, pero todavía es muy posible rehabilitarlas con mucha rapidez. Mucha de la infraestructura ya está. Lo que habría que rescatar son como, por ejemplo, los go-karts, las bombas esas, nunca pudimos entrar hasta donde están las bombas esas que hacían las olas, ¿no? Eso no lo podemos saber.
Entonces no pudimos costear en realidad, porque luego nos sacaban, ¿no? Nos decían, vayan a pedir permiso, pues, etcétera, ¿no? Y también otra cosa, el parque lineal en realidad no es una obra muy costosa, no es una obra faraónica. Por ejemplo, la zona más rural podría ser una trotavía, una ciclovía sin mucho, digamos, costo, utilizando el propio terreno y de alguna manera lo que dice Hilario, no afectar. Lo que sí es más, digamos, lo que sí se tiene que hacer es verdaderamente hacer un proyecto ejecutivo para tener certeza de cuánto cuesta, pero yo le voy que en 1 año, 2 años de gobierno de Alfonso Durazo, que seguramente va a ser el gobernador, se puede hacer ese trabajo. Bueno, y con Alfonso Durazo como gobernador, como Celida de alcaldesa, como ustedes de diputados, pues yo veo un gobierno, honestamente, con mucho sentido social. Yo a ustedes los he visto trabajar, tanto a ti como a Rafa, en calle, y pues los veo como candidatos que caminan y que platican con la gente, que conocen a la gente, la escuchan, y creo que eso es muy importante que los legisladores estén haciendo ya de antemano, no solo como campaña, sino como decir, este es el sello que caracteriza a un gobierno de la Cuarta Transformación. Y entonces la pregunta va en el sentido de si ustedes están pensando justamente como legisladores que están impulsando y van a apoyar este proyecto, en conjuntar todas estas fuerzas sociales vivas que pueden ser los que están en la agenda verde, los artistas, los deportistas, los antropólogos, los historiadores. Yo veo este proyecto como así como un imán de muchos grupos y de muchas profesiones que han estado incluso descuidadas por los anteriores gobiernos. Y se me hace muy interesante, me imagino todos esos perfiles que siempre han tenido que demandar algo, que ustedes los puedan convocar y que ¿qué se les ocurre aquí? ¿Cómo creen que se puede hacer un aforo para teatro o una ágora, o cómo se puede hacer un espacio, no sé, una biblioteca con la gente que sabe? Entonces la pregunta es, si han estado pensando eso, si queda poco tiempo para la campaña, yo estoy segura que ustedes van a ganar. Yo los veo muy entregados, pero ahorita o después, no sé tú, Rafa. Pues es un tema importante lo que tú comentas, porque sí es importante para enriquecer el proyecto y para enriquecer que la cosa se haga de la mejor manera, tomar en cuenta todo ese tipo de personas que usted mencionó, para que el proyecto vaya más nutrido en todos los temas, que sean tomados en cuenta todos los temas, para que se le dé verdadera importancia, ¿no? Que todos participemos, para que el proyecto quede bien reforzado, bien dirigido, y que no quede con espacios débiles, pues que vaya bien fortalecido, ya sea en opiniones, en decisiones, y que el proyecto se llegue a su realidad bien estructurado, que no vaya carente de nada. Pues en los hechos ya lo estamos haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, comenzamos a involucrar a los directivos de las ligas, ¿no? El Rafa Cruz está aquí involucrado. Luego comenzamos a visitar las distintas poblaciones. Hicimos un primer recorrido en las poblaciones, reuniendo a los vecinos, ¿no? Planteándoles el proyecto. Muy bien aceptado, ¿no? También involucramos a Nacho Lagarda, el cronista de la ciudad de Hermosillo, y él se comprometió a trabajar, por ejemplo, él decía que ya no era necesario poner grandes letreros, decir, Estación Zamora se fundó en esto, sino a través ¿cómo le llaman? Del QR, sí. Del QR, ¿no? Poner QRs y ahí aparece, Estación Zamora fue creado en tal época, era una etcétera, y así, ya lo estamos haciendo, ¿no? Sobre todo, básicamente, los deportistas, los pobladores de ahí, y Nacho por el lado de ser historiador, ¿no? Y claro, rescatar la historia, por ejemplo, poco
poca gente conoce el Cerro del Coyote, por ejemplo, y la importancia histórica del Cerro del Coyote, o sea, plantear eso, ¿no? O cuando se fundó la Victoria a partir de que estaban del otro lado del río y las avenidas los obligaron a venirse, y es la Victoria, ¿no? Donde se afincaron. Entonces, sí, esa idea es fundamental y claro, nos falta. Hubo un poco de desavenencia por el asunto del cárcamo, ¿no? En la cuestión, pero como te digo, el proyecto involucra arbolar la parte esta donde va a ir la trotavía y ciclovía, que pues es necesario, y tanto por el punto de vista del déficit que tenemos de vegetación, como que para tener una zona bien arbolada, ¿no? Que le permita a la gente transitar sin tanto calor, sin tanto desgaste físico. Y bueno, estamos así como que en la parte final, nos quedan 15 minutitos. ¿Cuáles consideran que son realmente los obstáculos? Y, como ya lo han visto, como ya lo han vivido, ¿no, Hilario? O sea, los principales obstáculos. Mira, para el yo desarrollo de la obra. me he topado con rudeza contra la ambición de los contratistas de la construcción aquí en Sonora. Me tocó promover la presa Los Pilares, que sigue siendo un proyecto muy valioso, era un proyecto planteado para beneficios de los hermanos guarijillos y de la gente de San Bernardo, que no se ha cumplido esa agenda, espero que el gobernador la cumpla. Y cómo la ambición de los contratistas desplaza la calidad de los proyectos, desplaza el espíritu de los proyectos estos de desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cuidar de que se licite la obra bien, abiertamente, transparentemente, con empresas serias, ¿sí? Que no sean las mismas de siempre, que sean empresas que hagan un trabajo de calidad y sobre todo que lo hagan de frente a la ciudadanía y que le cumplan a la ciudadanía las expectativas que tienen conforme a un proyecto, ¿no? Eso es muy importante. Por eso involucramos a la Unison en el proyecto, para que el proyecto lo elabore la Unison, ¿sí? Lo avale la Universidad de Sonora, que es la entidad que tiene que rescatar ese origen que tuvo la Unison de ser una organización para el desarrollo. La Universidad de Sonora, acuérdense que la fundó un gran gobernador y un gran presidente de la República, siendo gobernador, y que la fundó de la mano de las familias que digamos que estaban sacando adelante la parte empresarial de Sonora, pero también con la gente, y así fue como se fundó esta gran universidad. Y por eso es que nos da mucho orgullo que la Universidad de Sonora haya aceptado el reto de elaborar el proyecto ejecutivo. Hay que activarnos un poquito nomás, pero pues es normal de que se detuvieran por la pandemia como todo el país, ¿no? Entonces ese es un gran riesgo. El tema de los contratistas, hay que ya pintar una raya contra toda esta corrupción que hay en la construcción. Ya lo pasado está bien, le robaron al país y al Estado lo que pudieron, pero ya de aquí en adelante no puede haber contratistas que le roben a la gente, por un lado. Y por otro lado, yo creo que el proyecto se mantenga siempre del lado del beneficio de las mayorías, ¿no? O sea, que no va a ser un proyecto que al rato nomás beneficie, por ejemplo, al fraccionamiento de los Coppel. De los Coppel ahí ¿cómo le llaman? De las lagunas, o no sé cómo se llama, del Pitic, o a los fraccionamientos que están en esa zona que están empezando a construir, que realmente hay un beneficio real para la gente del Tazajal, de la Victoria, de la Metalera, de las Amapolas, de toda esta zona ya pegada a la Sauceda, a los Naranjos, o sea, que realmente sea un proyecto para el pueblo, popular, ¿no? Y que ahí se vaya a la inversión. Eso hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo porque la agenda de gobierno siempre es una agenda muy complicada. Acordemos que lo que no se resuelve en el espacio de lo privado o en el espacio de lo social termina por enviarse al espacio de lo público buscando una solución. Y ya estando en lo político o lo público, pues por lo regular se enredan peor las cosas. Entonces, sí es muy importante que tengamos esa capacidad de mantenernos ciudadanos. Yo aquí a mis dos candidatos a la diputación, candidatos del pueblo, me gusta mucho el eslogan que usas ahí de porque el pueblo sabe, ¿no?
y el pueblo sabe por quién vota, yo los invito a que se mantengan ciudadanos, ¿no? O sea, si estén en la Cámara de Diputados, asuman el mandato como diputados, pero manténganse como diputados cercanos a la ciudadanía, o sea, diputados del pueblo, ¿sí? Eso es lo que necesitamos, son representantes del pueblo. Entonces, no va a haber obstáculo que pueda detener un proyecto en el que la gente lo está pidiendo, lo está solicitando, ¿no? Sí. Yo quisiera decir Adelante. una cosa más. Sí. Platicando con Ferromex, el problema más serio, el obstáculo, además de los que dice Hilario, el problema más serio es que Ferromex va a aceptar el proyecto siempre y cuando se desaloje la zona federal concesional. Y lo bueno de este caso es que no es igual a otras ciudades. En realidad, recorriendo donde hay invasiones de gente en esa zona, es en el Tazajal el problema fundamental, ¿verdad? Y no es mucha gente, ¿no? Incluso en ese sentido, tiene mucha razón Hilario de que tenemos que trabajar mucho con el pueblo, porque en realidad no podemos entrar con la policía a desalojar a esa gente, sería contraproducente. En realidad necesitamos, por eso andamos también haciendo esa labor, población por población, para que la propia gente los obligara a desalojar ahí. Casi podría asegurar que son como unas 5 construcciones grandes las que están obstaculizando. La mayoría fue de gente que se puso por acá, venía el ferrocarril más al fondo y corrieron el patio hacia allá, ¿no? Entonces, ese es el problema central, que el obstáculo más serio que vamos a tener, además de la parte que dice Hilario, ¿no? Y sí, mucho... si uno, acá andamos ahora a propósito de eso, de lo que dice Hilario, el reclamo fundamental de los diputados es que nos presentamos en las elecciones y después no volvemos. Ese es el problema. Todo el mundo te lo dice. Y en nuestro caso, incluso ya lo comenzamos allá en la zona cuando anduvimos promoviendo, lo que estamos haciendo es promover la organización de los pobladores en asociaciones civiles, para darles personalidad jurídica, para que tengan recursos, obtengan recursos y puedan apoyar desde ahí. Entonces, es un mecanismo, ¿no? También eso lleva un poquito de tiempo, pero Sí, lleva qué tiempo. bueno que se haga. ¿Tú algo que quieras agregar? Pues sí, coincido con el profe Armando, que ahí en esa área de entre Tazajal y La Victoria, más pegado para Tazajal, pues donde se va a poner un poquito difícil, pero no creo que no se pueda lograr bajo un buen diálogo con las personas que se han arrimado mucho con sus construcciones al tramo de la villa. No sé hasta qué cierto punto sea lo reglamentario de la villa. Nos comentan 35 metros. Nos comentan por que 15 metros, otro que 35. No, ya lo vimos con Ferromex, vimos los planos y es 35 Son metros. 35 metros, entonces sí hay bastante gente, algo metido para hacia el terreno de concesionado de la villa. Pero pues son cosas que se van a tener que, en su momento, ya sea por la vía legal o vía del diálogo, habrá personas que accedan de manera voluntaria, habrá gente que a lo mejor tengamos que por medio de algún exhorto, algún citatorio o algo, ¿no? Pero pues sí, el proyecto en sí está muy bonito para las comunidades, va a haber mucha convivencia entre las comunidades y las colonias de Hermosillo. Es un proyecto que sí le ha gustado mucho a la gente. Y bueno, y esto que menciona Armando de crear asociaciones civiles me hace también muy interesante, pues, porque creo que es una manera de enseñarle a la gente a organizarse también para poder desarrollar proyectos productivos, obtener recursos extras, qué sé yo. Yo creo que una de las últimas preguntas es, y que prácticamente redondearía lo que ustedes han estado comentando, es, digamos, el impacto general que tendría todo este proyecto a lo largo. Y yo vuelvo a insistir en, si ustedes pudieran decidir, si tuvieran la varita mágica, ya tenemos todos los estudios, el impacto ambiental, que es así fundamental, es lo que se van a pedir de rigor, y todo para comenzar. ¿Por dónde consideran que habría que comenzar? Teniendo todos los recursos y todos los estudios listos y las empresas para construir, ¿no?
Lo correcto es comenzar como ya como lo planteó la presidenta, de la parte más alejada hacia, o sea, de la periferia hacia el centro, ¿no? Zamora, Porque Ya está haciendo. por justicia social, ¿no? Por justicia social. Entonces yo creo que eso es lo más correcto. Creo que Ferromex puede y debe colaborar para que este pedacito ahí en donde hay posibles vecinos que están invadiendo la zona federal concesionada, pues que se negocie con ellos sin problema. Yo no lo veo que sea un problema fuerte. De hecho, el otro día hice un recorrido y me di cuenta, por ejemplo, que había una vecina acá más pegada, acá del lado de la Victoria, pero que es lo mismo, que tiene, pues que ahí tiene su caballo y tiene hasta un jardincito muy bonito que hizo, ¿no? Eso no es a lo que se refiere Ferromex. Ferromex se refiere a las construcciones, y esas son poquititas, son muy poquitas las construcciones que hay. Y la mayor parte son de personas que no son vecinos de ahí, que pusieron una bodega y ahí la dejaron o cosas de esas, ¿no? No podemos quitar casa habitaciones, gente que vive ahí, no es un proyecto que sea para desplazarlos, o sea que esa parte de lo social a mí me preocupa menos, pero sí creo que tenemos que empezar por justicia social, de la periferia hacia el centro, digamos en la parte de lo que sería una obra constructiva, ¿no? Y en lo que viene siendo las primeras acciones de gobierno, eso sí, iniciar en la Sauceda, porque ahí sí es un acto de inversión pública, de gobierno, ahí no hay que construir. Lo primero que tenemos que hacer es la restauración ecológica, ¿no? Y esa hacerla de la mano con la ciudadanía. Muy bien. Y bueno, y la pregunta para ustedes, pues justo es que redondearan respecto al impacto social, cultural, ecológico, ambiental que puede tener este proyecto para la ciudadanía de Hermosillo. Pues en principio lo ambiental, ¿no? Que ya mencionamos, habría que ir armando la ciclovía y la trotavía y al mismo tiempo sembrando árboles en toda esa zona. Hay un impacto económico, se revaloraría todas las propiedades de la zona, se podría hacer actividades económicas como poner pequeños puestos para vender aguas, mercaditos que reactivaría la economía de la zona. En lo social habría una igualación social, se mitigaría el conflicto entre las propiedades o la gente que vive en propiedades de muy alta plusvalía con la gente muy pobre. En el aspecto de la seguridad, al haber iluminación y circulación de gente, se mitigaría el problema de la seguridad. En el aspecto cultural, pues revitalizaríamos ahí. Nosotros estamos muy esperanzados en una transformación de la universidad que acompañe una nueva ley orgánica y que vaya en el sentido de hacer una universidad más útil al desarrollo, que pudiera mandar gentes morros allá a hacer actividades culturales o deportivas. En el ambiente deportivo, pues fortalecería lo que ya está, tanto las ligas de softball, de béisbol, de fútbol, más los gimnasios de bolsillo, pues todo eso va a favorecer en términos de la salud, en la medida que la gente haga más ejercicio, esté más dispuesto al movimiento, pues bajaría los índices de tantos problemas que tenemos de enfermedades crónico-degenerativas. En el terreno de la movilidad, la gente no tendría que desplazarse a la carretera, sino ahí está, porque además eso es otra cosa que Ferromex dice que hagamos, que nos pone como condición terminar todas estas carreteras que se supone existen y no existen. Entonces, como ves, tiene un impacto por todos lados. Y sobre todo, estrecharía lazos de convivencia entre comunidades y colonias, pues que es muy importante la convivencia, la relación que se lleven entre comunidades y las colonias. Tiene algo muy bonito el proyecto. A mí me encanta el proyecto, la verdad. ¿Y la gente qué te dice a ti, Rafa? O sea, como las testimoniales, cuando tú platicas con la gente del Tazajala, Victoria, Zamora, ¿qué es lo que te comentan? Pues se les nota, luego sale a flor de piel la emoción, el gusto, pues, porque ya nosotros hemos estado careciendo de atención por muchos años, y de últimamente para acá, de la cuarta transformación para acá, ya
pasito a pasito ya se empiezan a ver cosas que sí pueden ser posibles. Entonces, está la gente con mucha esperanza, con mucha fe, se siente buen ambiente. Supone que les puede dar oportunidades de desarrollo, bajar la inseguridad, llevarles más gente para allá. No sé, pues se me hace muy, muy bien que esas poblaciones que, como tú dices, han sido eternamente abandonadas, formen parte ahora de algo y parte de la ciudad, ¿no? Que se beneficien de esta manera. Bendito Dios que sí, se va a lograr este proyecto, la gente se va a poner muy participativa, se encuentra la gente entusiasmada, eso lo pude sentir yo desde la primera plática que tuvimos aquí con el compañero que nos las explicó, nosotros pusimos algo de atención, nos llamó la atención de lo particular y de inmediato yo me di a la tarea de ir a correr la voz a mis comunidades y conforme se fueron llevando las demás reuniones, primeramente con los liderazgos importantes de las comunidades y nos dimos a la tarea de acercarnos a la villa y ir platicando en cada estación, en Zamora, en el Saucito, en el Tasajara, en la Victoria, gente de las Amapolas y así sucesivamente. Se ha sentido muy buen ambiente, la gente lo está esperando. Muy bien. Me da mucho gusto. Yo, pues antes de despedir esta transmisión, a mí me gustaría que rápidamente pues dieran algunas palabras, alguna impresión de lo que es el Parque Lineal, de lo que va a ser el Parque Lineal. Sí, gracias. A mí me encanta que me hayan permitido platicar con ustedes ahorita en esta etapa ya como candidatos. Me queda claro pues de que es un compromiso que hacen con la ciudadanía, con la gente y que la gente pues lo respalda con su voto en las urnas y que justamente pues, se cuide muy bien que sí los acompañen a llegar al Congreso y que se defienda este proyecto y muchos más. Este es un proyecto que es un ejemplo y puede ser un buen ejemplo de hacer las cosas desde la base social. O sea, que las obras se consensen con la gente y que las obras sean lo que la gente quiere. No es un proyecto que llegó de arriba para abajo. Este es el mejor ejemplo de un proyecto que surge de abajo para arriba, ¿no? Y yo creo que ese es lo que viene para Sonora. Ahora viene para Sonora un gobierno de este tipo y pues encantado de participar con ustedes y cuenten con mi compromiso, con mi trabajo, con mi apoyo en todo lo que se pueda para que se concrete el proyecto y pues igual con la gente que nos escucha, que nos ve, ahí en el Facebook. Igual ahí al ratito pongo mis comentarios para que me puedan consultar o comentar igual en línea por este medio. Gracias. Gracias a ti, Hilario. Brevemente, Rafa. Pues un saludo para nuestro auditorio que nos está mirando ahorita en este momento. Muchas gracias. Refrendando el compromiso, como dice el compañero Hilario, que se van a tomar cartas en el asunto para todo lo que venga para Sonora y para nuestras comunidades, para nuestras colonias, para Hermosillo, cosas que vengan con el peso de la razón y la verdad para impulsarlas desde abajo hacia arriba y que se hagan realidad las de más prioridad. Y bueno, por último, te pediría unas palabras, Armando, como anfitrión de este primer programa y los subsecuentes, por supuesto. No, pues muchas gracias por acompañarnos en este primer programa. Muchas gracias Judith, por aceptar ser la moderadora. Y sobre el proyecto, a mí cuando me lo platicó Hilario y estaba junto con los demás, me pareció excelente. Me dio mucho gusto. Y la verdad, cada vez que fui a la zona a la zona rural, como a la zona urbana, a las Amapolas volví, yo estuve de estudiante ahí en la invasión, que todavía se llama, y volver a las Amapolas y plantear este proyecto y que fuera también recibido, me dio mucho gusto, ¿no? Entonces, todo el mundo que se le ha planteado el asunto, lo ve con mucha simpatía. Yo creo que estamos ya en la recta final para su constitución. Ya fue retomado por la candidata a presidente municipal, ya fue retomado por el candidato a gobernador. El chiste es empujar y que se hagan las cosas bien. Sí, esto es cuestión de voluntad política y creo que a este gobierno de la Cuarta Transformación, pues es lo que le sobra, voluntad política. Yo les agradezco mucho, Hilario Valenzuela, por esta iniciativa y además pues por
explicarnos en qué consiste este parque lineal. Rafa Ramírez, muchas gracias, también candidato a diputado por el Distrito 12, próximo diputado del Congreso local. Muchas gracias al anfitrión Armando Moreno, también candidato por el Distrito 9 local. Y pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta primera emisión de Facebook Live de Armando Moreno Soto y sus amigos, que como les dijimos al principio se va a estar transmitiendo cada lunes y jueves a partir de las 8:30 de la noche. Muchísimas gracias. Gracias. Morena.